Y vamos a dar lectura nada más al versículo 7 de Isaías 9. Hemos estado ya por 3 domingos invirtiendo tiempo en predicar expositivamente los 6 versículos anteriores, y lo hemos hecho en 3 domingos. Este es el 4º domingo y ya llegamos al versículo 7, gloria al Señor. Curiosamente estaba viendo, todavía falta un domingo más, y entonces estaba tratando de averiguar si nos iba a ocupar más de los domingos de diciembre, y resulta que a partir del versículo 8 en adelante ya todo parece ser un poquito más histórico, más plano, se puede decir, respecto de la doctrina y del sentido navideño del pasaje. Así es que sí, vamos a terminar todo el capítulo 9 para poder marcarlo en nuestra historia como un capítulo de la profecía de Isaías, ya visto y ya estudiado y ya predicado, y por consiguiente ya conocido por el pueblo de Dios aquí en esta iglesia. Pero vamos a invertir tiempo en la predicación de esta tarde, y si tienen su Biblia, hablan a todos en Isaías 9:7, y vamos a leer todos a una voz. Ya han estado parados un buen tiempo, así es que, aunque estarán en su lugar, les ruego que lo hagamos con respeto. Escuche en silencio y luego lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios así en Isaías capítulo 9, versículo 7. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hace un punto y seguido ahí para concluir con esa preciosa frase: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hará esto. Vamos entonces ahora, todos, fuerte y claro, déjenme oírle, y vamos a leer todos la palabra de Dios en el versículo 7, que dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Su imperio no tendrá límite, es el título de esta meditación. Su imperio no tendrá límite. La única experiencia de la que esta sociedad, de la que usted y yo somos parte, puede echar mano para concebir lo que es una autoridad, un régimen o un gobierno, es precisamente aquel bajo el que están las naciones, los estados, los municipios, dijéramos acá en Estados Unidos, los condados y las ciudades. El ciudadano, pues, cívicamente ha adoptado a través de la historia lo que la historia ha dictado precisamente a la ciudadanía en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones, en cuanto a normas de sana convivencia, en cuanto a conductas de respeto, en cuanto a mecanismos y leyes de sanción cuando se incumple o se violan ciertas normas establecidas. Vemos y sabemos la configuración que una sociedad tiene en la medida en la que participamos e interactuamos en ella. Y es así que gradualmente nos vemos absorbidos y consciente o inconscientemente nos incorporamos o acabamos encajando en aquella cultura en la que nos desenvolveremos como individuos. Cristo y el llamado y eventual encuentro con sus elegidos, de una manera o de otra, bien puede acabar siendo traumático, principalmente por el cambio transformador de estas costumbres que nos han acompañado toda nuestra vida. Y quiero poner como base para poder entender mejor el mensaje esto que menciono en la introducción como la cultura que cívicamente ha alcanzado a impactarnos a nosotros. Muchos de nosotros venimos del sur de México y sabemos que ahí no hay mucho problema si, por ejemplo, estacionamos nuestro carro y nos ponen una infracción en el medidor de estacionamiento que hay en la banqueta. Y si a fin de cuentas nos ponen una sanción ahí, pues es una sanción que podríamos decir se paga fácil.
Hay ciudades en las que esta medida se ha ido agudizando, se ha ido haciendo más severa, hasta el punto en el que ya no nada más te dejan un ticket ahí, sino que inmovilizan tu carro. Le ponen un dispositivo ahí para que no pueda rodar. Y a menos que esperes y encuentres quién lo puso para que venga y lo quite y te haga pagar la multa en ese momento, pues te quedas sin carro, y cada minuto, cada hora que está pasando es una cuota más que debes de pagar por como una sanción haberte estacionado indebidamente. En otros lugares, ¿verdad? Hablando de ya en algún lugar como por ejemplo la ciudad en la que estamos, vamos evaluando los riesgos que representa en un momento dado quebrar la ley, y eso hace que nuestra cultura se cambie, es decir, nuestra conducta ya sea diferente. En alguna ocasión escuché decir a alguien: oh, no cabe duda que allá en Estados Unidos la gente es bien derecha. Digo, no. La mayoría de los que son derechos, y podría decir la mayoría de los que somos derechos, es porque ya nos tocó pagar una en la que estábamos siendo chuecos. Y como la sanción fue suficientemente severa, ya no la pensamos dos veces para seguir siendo negligentes con la ley. Y este tipo de costumbre se va conformándonos, va haciendo de nuestra forma de proceder, nuestra conducta, sea modificada. Y entonces ya no tan fácilmente le cortamos el paso a alguien en la autopista. ¿Por qué? Porque si ese corte de línea causa un accidente, resulta que el que cortó la línea y se metió en ese carril con muy poca distancia, es el responsable de todo el accidente y todos los daños que haya habido. Y dicen: pero ¿cómo se van a dar cuenta? Es que sí se dan cuenta. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues hay un montón de cámaras. Nosotros tuvimos en una ocasión un entrenamiento en la empresa Nestlé donde yo trabajaba antes, y nos dejaron ver un lugar donde hay cámaras. Y por ejemplo, aquí la autopista 5, la 805, la 15, la 94, la 125, toda esta, cada tramo de aquí a donde termina el condado tiene no menos de unas 80, 100 cámaras cada autopista. Y nosotros vamos ahí creyendo que nadie nos ve, pero nos están viendo. Entonces te le cierras a un carro, o te le metes a una troca muy grande ahí pensando que la puedes librar, y eso causa un accidente. Van a ver quién es ese carro que se metió. Y esa persona es la responsable de todo. Y nosotros sabíamos que era así. Y a lo mejor hasta perdemos la licencia por un tiempo. Le aseguro que cuando nos la vuelven a dar, si es que nos la dan, ya cambia nuestra cultura, ya cambia nuestra conducta, y es otra. ¿Por qué? Por el escarmiento que vivimos. Y a eso es lo que me quiero referir cuando estamos hablando de la configuración que la sociedad tiene, esa sociedad en la que somos parte, ¿verdad? Y le digo eso porque podría tomar también como referencia el pueblo de Loreto, donde conocí a mi esposa. Es un pueblo pequeño, ¿verdad? Ahí llega cualquier persona, la conocen, saca su licencia como si nada, no tiene que llevar comprobante de domicilio, no tiene que llevar nada, pues todos se conocen, ¿verdad? Y si algo le hace falta, pues acabo eres mi cuate, hombre. Ni siquiera le pide soborno, le da la licencia sin hacer el examen, por así decirlo. Pues yo aquí te encuentro en cada esquina que manejamos, yo sé que sabes manejar, entonces ¿para qué? No, sin hacer examen, va. Y esa es otra cultura, otra manera de ser y de pensar. Llega el día que necesitas sacar tu licencia, si no sabes manejar, vete a Loreto y ahí te la dan. Bueno, si vas con alguien que te conoce, ¿verdad? Y así es la mayoría de los pueblos pequeños, por conocimiento. No sé cuántos de ustedes les tocó alguna vez mandar una carta a un pueblo tan pequeño cuyo domicilio no tenía número. No había... Sí, ¿cómo era cuando mandamos una carta a mi abuelo? Domicilio conocido, ¿verdad? Domicilio conocido, Placeres del Oro Guerrero. Si le quería mandar una carta a mi abuelo, ¿verdad? ¿Y a dónde? ¿Cuál es el domicilio? Es domicilio conocido, Placeres del Oro Guerrero. Porque el del correo recibe la carta y dice: esto es de Próculo Estrada. Recuerden que mi abuelo se llama Próculo, ya les he contado. Oh, sí, ya vas a mandarle. Aquí al cabo vivía 3 cuadras.
Ahí das vuelta y si no está ahí va a estar en el potrero saliendo por la calle fulano. Y encuentran a mi abuelo. Esa es la cultura, esa es la conducta que siguen precisamente por la sociedad de la que somos parte. La Navidad es la pauta existencial que ubicará a cada verdadero creyente en una nueva manera de vida. Repito, la Navidad es la pauta existencial que ubicará a cada verdadero creyente en una nueva manera de vida. Porque es a partir de Cristo, de aquel niño nacido en Belén, que el acceso a una nueva patria se dispone de parte de Dios, y esta nueva estructura ya no es terrenal o cívica, es divina, es celestial. El texto de nuestro mensaje lo revela. El profeta lo identifica como un imperio, y luego la exégesis del mismo texto ofrece una descripción más detallada del mismo, su creación y lo superlativamente trascendente de quien lo creó, el Dios Todopoderoso, el Cristo, el niño que habría de nacer. Su imperio no tendrá límite, su imperio no tendrá límite. Su pronombre posesivo de la tercera persona, su creación y perfección denotan rasgos de aquel que lo creó perfecto. No podemos tener un Dios perfecto creando un imperio imperfecto. Como Él es perfecto, lo que Él ha de crear entonces es perfecto. Después dice imperio, una entidad portentosa en esencia predominante y bajo la autoridad de un emperador. Dice portentosa y en esencia predominante, ¿verdad? Conociendo el imperio romano, por ejemplo. No es difícil poder anticipar lo imponente de aquel imperio y cuánto esfuerzo ponían aquellos que construyendo el imperio hacían de un simple salón en el cual se reunían unos 30 o 40 magistrados, hacían un salón donde podrían caber hasta 800, porque era grande, alto, amplio, con columnas por aquí, algo imponente, predominante, que se notara, que transmitiera esa imponente autoridad que el imperio tenía sobre ciertas extensiones territoriales. Una entidad portentosa en esencia, dice, y bajo la autoridad de un emperador. Su imperio, después viene inflexión, adverbio negativo que priva o anula posibilidades de ser o de hacer. Su imperio su imperio no tendrá conjugación de un verbo singular en futuro indicativo, indica posesión. No tendrá, y luego dice límite, fin de grado máximo, tope que no ha de rebasarse. Su imperio no tendrá límite, y estamos describiendo aquel reino del cual el niño rey habría de nacer en un pesebre. Su imperio no tendrá límite. Y vamos a abordar este versículo y los puntos que esta exégesis nos va a revelar, partiendo de esa realidad. Su imperio no tendrá límite. Pero vamos a pedir que sea el Señor el que nos dirija. Padre nuestro, a la hora de meditar en tu palabra, rogamos porque tu poder se manifieste, el conocimiento permee nuestra ignorancia y nos transforme. Nos conceda, Señor, un sentido apropiado y un sentido correcto de la Navidad y las expectativas y los resultados de este precioso acontecimiento. Oh Señor, que nos ayude a saber que es muchísimo más que una noche de supuesta armonía familiar y hasta nacional, en donde hay unos cuantos regalos y una suculenta cena, Señor, sino que podamos aprender y abrazar la trascendencia eterna que este acontecimiento tiene, Señor, en toda, Padre bendito, en todo el universo, en toda la eternidad. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. El hecho en sí de escuchar una profecía de esta magnitud ya es como para considerarla de alto impacto. Un alto impacto que alcanza la conciencia de aquel al que le es revelada. Luego, para quienes por su gracia hemos venido a conocer al Señor y sabemos de su fidelidad, de su omnipotencia,
de su soberanía, de su inmutabilidad, de su eternidad, de su autosuficiencia, sabemos y creemos con la fe que recibimos de Él, que evidentemente su imperio no tendrá límite. Su imperio no tendrá límite. Empezamos viendo lo que dice el profeta en el versículo 7 que nos ocupa en esta tarde, en el capítulo 9 de Isaías. Lo dilatado de su imperio. Lo dilatado de su imperio, dice, no tendrá límite. Se irá extendiendo, se irá dilatando, irá aumentando su lustre y hasta brillar más y más y más y más. Especialmente glorioso será durante el milenio y su sentido mesiánico. ¿Por qué? Porque aquel siervo que nació en el pesebre y que entró a la ciudad de Jerusalén en un pollino, ahora regresará en un caballo blanco con todo su poder para fincar su reino milenial. Y entonces veremos la majestad del verdadero poder del Todopoderoso. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Y cuando dice dilatado es una expansión gradual y luego exponencial. Cuando decimos exponencial es muchas veces más, ni siquiera podemos pensar ya es el doble más grande o ya es 3 veces más grande, no. Exponencial quiere decir ese valor multiplicado por sí mismo. La mejor manera de poder expresarlo es cuando nosotros vemos y decimos, ¿cuánto es 9 más 9? 18. Eso es una expresión convencional. Esa misma expresión exponencial es ¿cuánto es 9 por 9? 81. 18 queda muy pequeño comparado a 81. ¿Cuánto es 10 más 10? 20. Multiplicado exponencialmente, ¿cuánto es 10 por 10? 100. 5 veces más. Y a eso nos referimos cuando decimos que será dilatado exponencialmente, se irá extendiendo, irá aumentando su lustre, su brillar, su belleza, al grado de que definitivamente no hay entidad física que pueda soportar. Tendremos que vivirlo en un cuerpo glorificado. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Hay un elemento más que no tendrá límite en ese imperio, y es, número 2, la paz. La paz no tendrá límite. Igual que lo dilatado y el crecimiento exponencial que tendrá este reino, su paz es ilimitada. Es ilimitada. Pensemos cómo esto puede abrazar las mismas posibilidades, la más mínima posibilidad, una paz ilimitada. Internamente el autor de la paz está encargándose de que en ese imperio haya una total armonía, una total ausencia de conflicto. Pero en ese ejercicio en el que con el cetro de su poder puede controlar todo lo que está dentro de ese imperio, exteriormente la palabra de Dios nos dice que Satanás no tendrá más poder. Y si quiere ir conmigo, vaya, y si no, solamente escuche Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3, y estamos hablando de ese reino mesiánico. La palabra de Dios describe las condiciones que fuera de ese imperio estarán imperando. Dice, vio un gran ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuántas de las veces nosotros nos frustramos en el ejercicio de mantener la paz, por ejemplo, en nuestro hogar? Nos preocupamos porque adentro nuestros hijos o nuestro cónyuge encuentre siempre amor y armonía. Pero luego vienen las influencias externas y acaban arruinando nuestro esfuerzo.
¿Por qué? Porque ya el hijo, la hija o el cónyuge viene con influencia de los amigos o las amigas o los compañeros de trabajo. Y esa influencia que llegó de afuera corrompe lo que yo estaba resguardando adentro. Bueno, pues esa es una buena referencia cuando decimos que la paz de Dios no tendrá límite en ese imperio. Porque adentro estará Dios gobernando, el Cordero de Dios, Cristo el nacido en Belén. Y afuera, el Todopoderoso tendrá a Satanás prisionero. Así es que son los dos elementos que se conjugarán para que la paz no tenga límite. Su imperio no tendrá límite, dice. Número 3, sobre el trono de David. Sobre el trono de David sigue diciendo Isaías 9. Si usted quiere ver lo que dice el versículo 7, siga conmigo, dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, dice, sobre el trono de David. ¿De dónde sale esa expresión? El profeta menciona sobre el trono de David, pero estamos hablando del niño Jesús. Estamos hablando del Mesías. ¿Qué tiene que ver aquí sobre el trono de David? Me gusta el comentario de MacArthur que dice: el hijo de la Virgen será el justo heredero del trono de David. Y como es el justo heredero del trono de David, así heredará las promesas de aquel pacto. Y usted preguntará: de veras, hay un pacto davídico. ¿Cuáles serán esas promesas? Unas cuantas de ellas están en el pasaje que leímos en la palabra de Dios, guiados por Gustavo. Ahí en 2 de Samuel, versículo 7 del 8 al 17, usted lo leyó. Por cuestión de tiempo no vamos a ver todos los versículos, pero si usted es curioso suficiente, Dios le llama, medite en todo este capítulo 7 de 2 de Samuel. Pero ahí menciona promesas tácitas, específicas, bien claras y bien notorias en nuestra lectura. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le prometió Dios a David. Afirmaré su reino, otra de las promesas. Hijo de David, hijo de Abraham. Y parte del cumplimiento de estas promesas están allá en Mateo 1:1. Si quiere ir conmigo, si no, nada más escuchen. Es un breve versículo que habla del cumplimiento de estas promesas que Dios hizo a David. Y si Jesús, el niño de Belén, habría de ser heredero del trono de David, entonces estaría heredando esas promesas. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesús, dice de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Una identificación gentilicia, la simiente de David. Así es que cuando el profeta dice ahí en el versículo 7 sobre el trono de David, está haciendo extensivas todas las promesas que Dios le dio a David, su siervo, el rey David. Y luego dice, número 4, sobre su reino, sobre su reino. Si nosotros vemos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13, vemos que dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, así como se apartó de Saúl. Versículo 16, y tu trono será estable eternamente. Así es como va a estar sobre su reino, un reino estable, pero dice eternamente. Versículo 19, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, escogido de Jehová. Y después el mismo 2 de Samuel 7, del versículo 20 al 27, avanza describiendo cómo será ese reino heredado del reino de David. Así es que, así como el rey David recibió todas esas promesas, vemos que el Mesías habría de recibir por default, por transferencia, todas estas promesas, porque el profeta aclara y dice sobre el trono de David: su imperio no tendrá límite. Número 5, hemos visto ya lo dilatado de su imperio, no tendrá límite. Número 2, la paz no tendrá límite. Número 3, será sobre el trono de David, será como sobre el trono de David. Número 4, sobre su reino. Número 5, disponiéndolo y confirmándolo. Disponiéndolo y confirmándolo. Sabemos que Dios todo lo puede. Y lo que en un momento dado Él dispone, en el momento, en el tiempo que Él quiera, en el tiempo de Dios, Él lo lleva a cabo.
Así es que cuando dice disponiéndolo y confirmándolo, la palabra de Dios es clara. Y encontramos una descripción que bien nos puede decir y revelar cómo es esto de que si Él lo dispone, Él lo confirma. Bueno, vamos al Salmo 89 y vamos a ver un buen ejemplo. Mire, todo el Salmo 89 y sus más de 45 versículos, creo que son 52, dice aquí. Todo el Salmo 89 es un buen ejemplo de cómo Él dispone y confirma. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver cuando menos 2 o 3 aquí que nos dan una referencia de cómo Él dispone y cómo Él confirma. Dice el versículo 6 de Salmo 89. Y es muy importante que usted entienda, déjeme aprovechar esto para enseñarle, ¿verdad? Quienes tenemos en un momento dado la carga de poder enseñar y saber enseñar por la gracia de Dios, vamos a aprovechar cada vez que tengamos una oportunidad para enseñar algo. Y lo que quiero enseñar aquí es que los salmos no tienen capítulos. Todos los libros de la Biblia están en capítulos. Y los números de los capítulos no son inspirados por Dios. Los capítulos fueron instrumentos de la literatura que quienes en un momento dado estudiaron la palabra llevaron a cabo una manera de organizarla. Y para poder encontrar una referencia bíblica empezaron a usar capítulos y versículos. Y por eso podemos leer Génesis 50, versículo 3. Por eso podemos leer Mateo 17, versículo 5. Por eso podemos, gracias a sus apoyos de la literatura. Pero salmos no son capítulos. Si usted escucha a un predicador que dice, vamos a ir al Salmos capítulo 89, es un predicador que necesita un poco más de conocimiento. Ay, hermano, pero ¿qué tiene? No puede. Sí, no es algo determinante. Okay, no es algo determinante, no es un hereje porque dice Salmo capítulo 89, no. Pero los salmos no son capítulos, los salmos son eso, salmos. La palabra salmo quiere decir alabanza. Así es que siempre que digamos salmos, tendremos que decir la alabanza número 89. Sería si lo queremos traducir. Pero no es correcto que digamos Salmo capítulo 89. Eso no es correcto. Igual como ahora que leímos 2 de Samuel, ¿verdad? Ya al hermano, creo que es la segunda vez que el hermano Gustavo dirige una lectura y también le tocó, creo que aquella vez era 1 de Crónicas y hacía la aclaración. Los primeros y segundos del Antiguo Testamento son libros y por consecuencia son de género masculino, entonces no podemos decir 1 de Crónicas. Pues yo siempre lo he dicho, pues lo he dicho incorrectamente. Y usted dice, bueno, ¿por qué tanto celo en eso, hermano? Bueno, puede parecer exagerado, pero es que estamos hablando de la palabra de Dios. Este no es cualquier libro. Este no es el libro que se compra de las historias de algún autor famoso y de novelas o algún gran literato que tiene bestsellers. Esta es la santa palabra de Dios. Por eso no estaremos exagerando si cuidamos de decir primero y segundo cuando se trata de los libros, Samuel, Crónicas y Reyes, y usemos el género femenino cuando se trata de cartas, primera y segunda Corintios, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo o a Timoteo. Pues el Salmo 89 no es un capítulo, es el Salmo 89. Cierro el paréntesis de la enseñanza, ¿verdad? Esa regularmente la obsequio, nunca la cobro. Todo lo demás sí es cobrado, pero las enseñanzas que van en la mitad siempre son de cortesía. ¿Ok? Regresamos a donde estoy cobrando en horarios. Salmo 89. Mire lo que dice el versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Hermano, estamos hablando de cómo lo dispone y lo confirma. ¿Ok? Si usted va a llevar a cabo una empresa o pudiera llevar a cabo una empresa en la cual usted, por ejemplo, eso me está viniendo ahorita a la mente, no está en mi bosquejo. Vamos a suponer que usted está en una etapa en la que
ya está cumpliendo cierta cantidad de años y tiene cierta cantidad de dinero ahorradito por ahí. Y su plan es, en unos cuantos años más, regresarse a su tierra. Y usted dice, pues, me voy a regresar a mi tierra, tengo suficientes ahorros, ya tengo, en todo este tiempo ya compré un buen terrenote allá. Me gustaría diseñar una casa bonita, que tenga esto, que sea de tales dimensiones, que acá tenga un corral, que acá tenga esto, que acá tenga aquello. Y empieza a pensar todo eso. Y luego alguien que usted conoce le dice, mira, tienes ese proyecto, déjame decirte, yo conozco en México un arquitecto que diseña haciendas y diseña casas con las dimensiones y con las características que tú tienes en mente. Si quieres, le hablo y le digo que venga para que platique contigo. Y usted dice, bueno, está bien, pero ¿quién es ese arquitecto? Mira, él ha hecho. Y a lo mejor inclusive le muestra ahí en internet o en algún catálogo, mira, él diseñó esta hacienda, ¿verdad? Oye, ¿cuánto mide esta hacienda? No, pues mide 2 acres. No, yo ya compré 3 hectáreas. 3 hectáreas, son como 7 acres. Y él diseñó esto tan bonito en 2 acres. A ver qué otro, mira este otro. Y te está enseñando las capacidades que el arquitecto tiene. El buen gusto. Cómo se aprovecha el espacio. La calidad de la construcción. Lo hermoso que queda ya cuando queda terminado. Y por medio de estar viendo esa presentación de lo que este arquitecto es capaz, quiere decir, de hacer, tú dices, ¿sabes qué? Sí, yo quiero perseguir que me diseñe esa casita que quiero construir allá en la ribera de Chapala y Jalisco, ahí como a 1 hora y media de Guadalajara. Ya tengo mis 2 hectáreas ahí. Y en este rincón me construya una casa de campo así. Y habrá aquí quien diga, no, pues yo tengo allá en el cerro, allá en Guerrero, allá en Oaxaca, o allá en Puebla. Y diga usted, eso me gustaría. Y luego viene el arquitecto y le dice, sí, a ver, dime dónde está tu terreno. Y por internet, ahí con Google Earth, en la vista satélite, puede ver su terreno. ¿Es este? Sí, este es. A ver, mira, pues déjame ver, aquí tengo este programa que puede leer las altitudes y cuánta inclinación hay. Sí. Pues con toda esta información, mira, déjame ponerte aquí. Y le construye virtualmente ahí, en la computadora. Así podría quedar, mira, y te lo enseña. ¿A poco así de bonito podría quedar? Bueno, a menos que quieras que esta chimenea no vaya aquí, que vaya acá, mira. Me gusta más ahí donde quedó. Pero ¿cómo es posible que pueda hacer todo eso? Yo soy el arquitecto famoso de tal. Oye, pero ¿cuánto va a costar eso? No te preocupes, eso ya está pagado. ¿Cómo que ya está pagado? Sí, ya alguien pagó por ti. ¿De veras? Oye, pues enséñame otro diseño, a ver, para ver. Y estás entretenido viendo las capacidades y los alcances que este arquitecto tiene. Tú no estás necesariamente conociendo al arquitecto por querer conocer al arquitecto, sino porque lo que te llama la atención es la capacidad que él tiene para construir algo a tu gusto. Pues aquí el Salmo 89 nos presenta al Todopoderoso como ese que tiene capacidad para darte un imperio que no tendrá límite. Así es que esto de lo que empieza a hablar el salmista, que en este caso es Etán, israelita, no es David, no es tampoco ninguno de los hijos de Coré, no, es uno de esos salmistas escasos, el que escribe este salmo. Así es que cuando dice el versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los portentados? Está diciendo, ¿sabes qué? No hay nadie que sea un mejor arquitecto. Mira lo que dice el versículo 7. Dios temible en gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ya no nada más entonces es único según 89.6, sino que 89.7 nos dice que es temible, formidable. Luego, ¿qué dice el versículo 8? Sigue diciendo, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová,
y tu fidelidad te rodea. Entonces ya no nada más es único, ya no nada más es temible y formidable, y estamos hablando de los atributos de Dios, sino que también es poderoso y fiel. Versículo 11, mira lo que dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Es el fundador del mundo. Gloria al Señor. Su imperio no tendrá límite. Su imperio no tendrá límite. Sigue diciendo, versículo 12. Mira, el norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. ¿Sabes? Conocimos el monte Tabor cuando estuvimos Irán y yo allá, en la Tierra Santa. Imponente esa montaña, en medio a un lado del valle de Jezreel, así como el monte Carmelo está hacia el oeste, el monte Tabor está hacia el este. ¿Y quién determinó que estuviera ahí? Dios. Y Él determinó dónde está el norte y dónde está el sur. Y usted dirá, sí, claro, pues es Dios, hermano. Ojalá pudiéramos entender toda la sabiduría que hay en Dios. Cuando Dios nos concedió, por su gracia, comprar ese terreno de 220 metros cuadrados ahí en Tijuana, yo le hablé al ingeniero y le dije, me gustaría una casa con esas características. Y ya le di las características, me escuchó muy atentamente, muy pacientemente. Y me dice, ok, hermano, pues a ver, déjeme trazarle aquí. Y me hizo un cuadro. Aquí están los 20 metros de hondo de su terreno y los 11 metros de frente, 220 metros cuadrados. Cabe perfecta la construcción que usted quiere ahí. Ah, pues qué bueno, gracias. Y me hizo una pregunta. Ahora, dentro de este cuadro, ¿en qué parte del cuadro quiere usted su casa? Pues ahí adentro, ¿sí? ¿Pero para dónde? ¿Para dónde lo quiere usted? ¿Que esté más cargado hacia el frente? ¿Cuántos metros? ¿Que esté más cargado hacia el fondo para tener un patio frontal muy grande? ¿Cuántos metros? ¿Lo quiere cargado más hacia el oeste? ¿En el rinconcito? ¿O en el este, en el otro rinconcito? ¿O de plano quiere modificarlo para que todo quepa en la primera parte del terreno y atrás le quede un patio muy grande? No, pues no sé, hermano. Es un hermano, el ingeniero Bautista. La verdad no sé, hermano, pues piénsale, porque ya me dijo todo lo que quiere y todo lo podemos hacer. Pero ya nomás dígame dónde lo quiere. Y hasta la fecha no supe ni dónde quedó, hermano. Pero ahí está. Para que la sabiduría del Todopoderoso determine dónde está el norte, dónde está el sur, ¿usted se imagina? ¿Ah? Su imperio no tendrá límite. No tendrá límite. Cuando la palabra de Dios dice que trazó los puntos cardinales, es una sabiduría que está muy lejos, muy distante, muy allá, más allá de lo que la mente humana puede conseguir. Su imperio no tendrá límite porque en él hay juicio y justicia. Sigue diciendo, si usted lee conmigo el versículo 7 de 9 de Isaías, dice la palabra de Dios: la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, dice, en juicio y en justicia. Prudencia y equidad. Prudencia y equidad. Nos podemos volver a apoyar en el Salmo 89 para ver dónde menciona la prudencia y la equidad. Y no es el único lugar. Quise dejarlo en 89 para no brincar por otros pasajes, otros libros de la Biblia. Pero miren lo que dice el versículo 14 del Salmo 89. Justicia y juicio son el cimiento, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Misericordia y verdad van delante de su rostro.
son cimiento de su rostro. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Es lo que dice 89:14. Juicio y justicia. Juicio y justicia. Número 7. Desde ahora y para siempre, sigue diciendo el versículo 7 de Isaías 9. Cuando hablamos de desde ahora y para siempre, regularmente, cuando se habla de no tener límite, nos lleva más que nada a pensar en espacio o en cantidad. Va sin límite. ¿Cuánto espacio? Pues el que quieras. Cantidad, la que quieras. Cuando pensamos usted se acuerda de un comercial que había, ¿verdad? O hay todavía, no sé si ya tiene mucho tiempo que no veo televisión, pero por eso digo que había, a lo mejor todavía está vigente, donde se ve un señor haciendo un comercial de la Chevrolet, ¿verdad? En donde está en una parte alta, así como en una loma, y le está diciendo el papá al hijo: mira, hijo, todo esto que veas un día será tuyo. Y el niño lo jala y le dice: ¿y la Cheyenne, papá? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? No, hijo, mira, todo esto de acá, sí, pero ¿y la Cheyenne? Al niño no le interesa tanto lo que está ahí enfrente, le interesa la Cheyenne, la camioneta que está ahí a un lado. Y es el comercial, está inspirador el mensaje. Bueno, aquí no nos estamos refiriendo ni a la Cheyenne ni a la cantidad, pero nos estamos refiriendo al tiempo. Aquí vemos claramente el no límite al que se refiere el escritor sagrado es al tiempo. Al tiempo, desde ahora y para siempre. Y tengo que hacer referencia a tiempo, si no podría hacer referencia a la eternidad. Pero la eternidad entonces tendría que contar desde antes y hasta después. Pero para el que encuentra a Cristo en esa Navidad genuina es desde ahora, es decir, desde que se encuentra con Cristo y hasta siempre. Por eso tengo que hacer referencia a tiempo. ¿Pero qué es tiempo? Es una magnitud física a la que su creación está sujeta. Con lo aquí profetizado, cuando dice es para siempre, lo hace en el plano espiritual. El tiempo dejará de ser tal allá en gloria, en donde reina el Jesús de Belén. Sí, si alguien pudiese todavía comprender, solo comprenderá para siempre lo que es permanente, perenne. En la eternidad no hay tiempo. Por eso celebro en el nombre del Señor que cuando Dios me conceda volver a ver a mi mamá, volver a ver a mi papá, volver a ver a mi hermano, mi hermanito Eduardo, será como si hubiera acabado de pasar, porque no hay tiempo. Hoy aquí puedo decir, bueno, sí, hace 45 años que papá dejó esas bendiciones, Dios lo recogió. Hoy aquí puedo decir, sí, hace 6 años que Dios recogió a mi mamá. Y también puedo decir, hoy se acaba de cumplir 1 año que Dios recogió a mi hermano. Pero gloria al Señor, con la confianza que tengo en mi relación íntima y genuina con Jesús el Salvador, si yo me muero hoy y Dios me lleva a trascender a las mansiones celestiales en gloria, será como que no ha pasado más que un segundo, tal vez, en el concepto del tiempo que tenemos en nuestra mente. Y ahí veré a mamá y a ver papá. Por eso pensar en la Navidad, cuando el profeta dice desde ahora y para siempre, está hablando de una eternidad perenne, permanente. Y termina entonces con la frase. Esa frase que me dejó conmovido y tengo que decir impactado, porque dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo habría de ser? ¿Cómo habría poder prometer un imperio que no tendrá límite? ¿Cómo es que por nuestra rebelión, en una vida de pecado, enemistados con Dios, con una condenación ganada a pulso por nuestra comisión de pecado,
habremos de tener por su gracia sobre nosotros una elección divina que nos daría acceso a la gracia de Dios y a la vida eterna por medio de Jesucristo. Sí, Él es todopoderoso, sí, Él es todo amor, sí, pero ¿cómo lo va a llevar a cabo? ¿Por qué lo habría de llevar a cabo? ¿Qué habría que en un momento dado tendría que pasar? Y la respuesta que Isaías 9:7 pone en esa última frase nos deja como si nos dejara ver una pequeña rendija de toda la obra portentosa de Dios, ese misterio de la piedad. Podemos asomarnos por esa pequeña rendija y ver que esa rendija nos dice que es el celo de Jehová el que hará esto. Esta expresión, el celo de Jehová, es una expresión sobradamente reveladora. Llama la atención que no cita su poder sin límite. Simplemente se da por hecho. Es absoluto. No lo va a hacer porque Él es poderoso. Poderoso ya es. Tampoco cita la forma. Es decir, no da detalles, porque a fin de cuentas su sabiduría también es infinita para descifrarlos cómo. A fin de cuentas esa sabiduría está plasmada en toda su obra. Entonces esta expresión debe entenderse desde la revelación de Dios al hombre como su motivo, su causa, su razón, y es el celo que por ser su voluntad soberana cuenta en sí mismo con todo su poder de ejecución. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está bañada de relatos en cómo el celo de Jehová interviene y dando prácticamente un sentido a que solamente porque Él así lo dispone. El celo es que Él lo desea, porque Dios lo desea. Bueno, el celo de Jehová salva, según es aquí el 37, 32 y segundo de Reyes 19, 31, y por tiempo no vamos a ir ahí. El celo de Jehová también consume, según Juan 2:17 y Salmo 69, 9, hablando del mismo suceso. También por el celo de Jehová hay condenación, Deuteronomios 29, 20 y Sofonías 3, 8. Pero cuando su imperio no tendrá límite, ¿de qué nos habla? Bueno, ni aún en el terreno de la especulación hubiera sido posible anticipar cómo es que nuestro Dios habría de llevar a cabo esta obra eterna. Y menos cómo habría de dar lugar al inicio del cumplimiento de tanta y tanta profecía que apunta a la eternidad con Cristo en gloria. La Navidad entonces es una revelación del celo de Jehová, porque el celo de Jehová lo hizo posible. El celo de Jehová lo hizo posible. El celo de Jehová hará esto. ¿Qué, hermano? El acontecimiento que estaremos celebrando en 2 días. Dice Lucas 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es un ángel hablando con una mujer. ¿Cómo es posible que el ministerio de la piedad vaya a celebrarse a través de un acontecimiento como el que está por ser relatado? El celo de Jehová. El celo de Jehová es lo que lo causa. Dice el 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hablando de lo mismo que hablaba Isaías. Pero luego dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, es un reino eterno. Versículo 34, aquí aparece la limitada y chata capacidad humana, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto si no conozco varón? Me estás hablando ya de que voy a concebir un hijo y que va a ser muy grande, y que si ni siquiera he tenido intimidad con un varón. ¿De dónde sacas tú, ángel, que voy a tener esto y esto otro? El celo de Jehová hará esto.
Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué? ¿El Espíritu? ¿Qué es eso del Espíritu? Vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, caray. La sombra del poder del Altísimo va a embarazar, habrá dicho María. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ups. Esta es una manera portentosa de orar. La Navidad es un despliegue manifiesto del celo de Jehová. El ejercicio de la voluntad de Dios, que no se limita a lo posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Es así como nos heredará un imperio que no tendrá límite. Desde entonces, desde siempre y hasta siempre, su imperio no tendrá límite. Y tiene un lugar en ese imperio para cada elegido de Dios. Gloria a Dios. Es nuestro deseo que hoy responda a usted y llegue a ocupar ese lugar que usted tiene en el imperio, que no tendrá límite. Y ese imperio que no tendrá límite, si ya tiene un lugar usted ahí, le está esperando. Se acude a Él, si acudimos a Él, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.